siempre ha sido un poco con miedo por el tema económico, ¿vale? Entonces el curso también como que es pues como muy fuerte, ¿no? Muy radical, es da todo y recibes todo. Entonces, si lo tomas de una forma literal, es como déjate de cualquier posesión y confía en que todo te llega, pero claro, es como, no sé, a mí como que no termino de confiar yo en eso, ¿no? Bueno, yo también necesito tener una casa, tener para ir comiendo, no sé, es como, no sé si me puedes ayudar en eso, ¿no? O sea... Sí. A ver, ¿sabes que en el curso una de las máximas dificultades radica en el hecho de que, puesto que tenemos una confusión de identidad también a la hora de estudiar el curso y de entender las ideas que nos están sanando y corrigiendo, tendemos también a escucharlas en un doble nivel. Por eso se habla frecuentemente de la confusión de niveles. Cuando el curso nos está diciendo que dar y recibir son lo mismo, obviamente se está refiriendo a un estado mental unificado. Se está refiriendo a la mente que se reconoce como mente, a la mente que se reconoce como el Hijo de Dios, a la mente que ha desechado cualquier tipo de ilusión acerca de su identidad, la mente que no se identifica con un cuerpo y que por tanto entiende que para poder conservar ha de dar. La mente que entiende que ha sido creada para crear y que crear no es otra cosa que expresar el amor que es, extendiéndose sin límite, y que se está extendiendo hasta sí misma, puesto que no hay otra cosa que sí misma. De manera que a ese nivel hay un estado mental de pura abstracción, de reconocimiento de la unidad y del amor, que permite que entendamos de forma natural estos conceptos. Pero también debemos saber que nosotros estamos practicando el curso de milagros como una especie de proceso que se desenvuelve en el tiempo, y visto desde esa perspectiva, diríamos, horizontal, daría la sensación de que yo me estoy encaminando desde un punto de absoluta dualidad, de absoluta identificación con una persona-cuerpo, historia, que estoy intentando trascender esa identificación de forma gradual a medida que practico el perdón. De manera que tengo que entender que el proceso opera gradualmente y que no me está hablando el curso a mí como persona física diciéndome despójate de tus bienes materiales. No es eso lo que me está diciendo el curso. Lo que me está diciendo el curso es que empiece a desidentificarme de la persona que creo ser y vaya gradualmente reconociendo mi identidad como mente. Ahí, en ese nivel mente, es donde yo retomo mi poder y donde me doy cuenta de que yo no puedo ser despojada de nada porque yo soy la plenitud misma. Hoy lo hemos visto en esta meditación. Yo fui creada en plenitud. Yo soy la abundancia. Ya trascendemos incluso esta forma de hablar. Yo que soy abundante, yo soy la plenitud, yo soy la abundancia. Yo soy eso. Pero todavía no lo reconozco. Cuando dice lo de dar todo, ¿a qué se refiere concretamente? Se refiere a da como Dios da de ti, da de amor, en cada situación, en cada escenario en el que te veas involucrado. Vívelo con total presencia, aceptando tu responsabilidad por el escenario y dando amor en él. Es a eso que se refiere. Pero se refiere más a nivel contenido que de forma. Efectivamente. Independientemente de que luego en la forma ese amor tome una forma u otra. O sea, no es ni en el tema económico ni en el tema de cómo he de comportarme, sino que a nivel interno yo observo los juicios, los prejuicios, observo el sistema de pensamiento del ego y ahí tomo otra decisión. Y elijo darme, entregando eso, elijo ver amor ahí, elijo expresar amor ahí, pero a nivel interno, y expresar gratitud. Y en la medida en que lo expreso, siento un sentimiento expansivo y me doy cuenta de que lo recibo. Que es lo que decía Susana Dani, recibir es lo mismo. Y en la medida en que estoy juzgando o atacando mentalmente, tengo un sentimiento de contracción, luego de lo que doy estoy recibiendo. Pero es a nivel interno, es importante diferenciarlo con la forma. ¿Puedes ver esa distinción? Sí. Y obviamente la confusión va a persistir en la medida en la que mi propia confusión de identidad persiste. Es muy fácil para mí caer en el error de creer que se me está invitando a dar mis bienes materiales. Pero verdaderamente de lo que se está hablando aquí es de que te des tú, de que ames como Dios ama, sin límite, de que te asegures de que no le pones un límite a tu capacidad de amar. Y para eso practicamos el perdón.
Lo que hacemos realmente como perdonadores es decir, bien, voy a aceptar la hipótesis de trabajo de que yo soy el origen del amor y de la paz y de que solamente tengo que dejarme extender en mi manera de vivir en la tierra como se supone que vivo como creador en el cielo. Y a medida que vivo mi experiencia en el mundo me voy a dar cuenta de que ejerciendo mis roles y viviendo en relación me voy a topar con verdaderas dificultades para poder amar, porque aquí aparece esta persona que me genera una contracción, un juicio, una reacción en contra, y me tengo que proteger de esta persona. Ahí es donde está mi lección de perdón. Porque mi deseo, mi voluntad, es no permitir que nada le ponga un dique al amor que soy. Eso es la generosidad genuina, eso es la abundancia. Eso es aceptar mi abundancia para poderla extender.